El Agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. Respuestas a sus consultas, promoción de las actividades comunales, precios actualizados para exportación y consumo local. Ganaderos, personalidades y expertos analizan temas relacionados con el sector agropecuario. Fundado y dirigido por el ingeniero Miguel Ángel Grillo, asociado al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. El Agropecuario, de lunes a sábado de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia. Toros bravos pa' la fiesta, bueyes gordos pa'l tajón, pa' los amigos la diestra y pa' mi prieta el corazón. Toro, toro, torito serrano, toro, toro, ¿quién te montará? Muy buenos días, amigos y amigas del programa El Agropecuario de Radio Colombia. Nos encontramos hoy con el maestro en salud pública Juan Manuel Martínez. Él es promotor mexicano de una ONG que se llama Ecopol. Como el tema es hablar de agricultura biointensiva, vamos a permitirnos hoy conversar con don Juan Manuel y de una manera franca y sencilla dar la oportunidad de que nos cuente qué es el método biointensivo y de dónde viene usted, que sé que es mexicano, y que nos pueda ya hablar de esto. Correcto, muchas gracias por la oportunidad. Como ya dijeron, soy mexicano, me llamo Juan Manuel Martínez, tengo desde 1983 difundiendo el método de agricultura biointensiva en México, América Latina y el Caribe, y como siempre digo, este es el mejor trabajo del mundo porque me permite viajar, conocer países, pero sobre todo conocer y tener amigos en diferentes partes del mundo. El método biointensivo de cultivo es algo muy sencillo y que para mí es la solución para muchos de los problemas actuales de los pequeños productores. Método biointensivo quiere decir agricultura orgánica sustentable en pequeña escala. Es una agricultura de alta productividad porque produce hasta 4 a 6 veces más que la agricultura convencional y lo mejor de todo es con bajos insumos, al mismo tiempo que construye suelo y sin grandes inversiones. Prácticamente lo único que se necesita es voluntad para hacerlo, convencimiento y las herramientas e insumos que existen en cualquier comunidad rural. Siendo la actividad o el método biointensivo tan sencillo de realizarse, ¿qué razones habrán acontecido en nuestro comportamiento agrícola o social para haber dejado de hacerlo de esa manera? Bueno, es muy oportuna la pregunta porque el método biointensivo no es nada más que como sembraban los abuelos. El creador del método, el señor John Gimos, lo que hizo fue investigar de las culturas ancestrales de más éxito cuáles sean sus prácticas agrícolas. Entonces investigó, por ejemplo, que los griegos usaban la preparación profunda del suelo, buscó la razón del porqué científicamente y encontró que es algo que favorece a la vida del suelo, a la penetración de las raíces y eso repercute en la salud de los cultivos y en su resistencia y productividad. Así 5 principios buscó, agrupó y es el método biointensivo. En otras palabras, el método viene de las raíces agrícolas de la humanidad, de la antigüedad, cómo sembraban los chinos, los griegos, los mayas, los aztecas, etc. Entonces, eso es volver a nuestras raíces. Lo que ha sucedido actualmente es que nuestra sociedad tiene en muy mala estima a los agricultores, a los pequeños agricultores, porque se fue por el lado de la agricultura industrial. Entonces, incluso los jóvenes y muchos agricultores se fueron por ese lado porque piensan que tener maquinaria, usar agroquímicos, semillas, entre comillas, mejoradas, es lo que les va a dar más dinero. Se fueron por el lado del dinero, descuidaban el lado de la salud del suelo, el lado de su propia salud y de la economía solidaria, de la economía de su entorno. Porque en lo que no piensan es que cuando usan todos esos agroquímicos, maquinaria y demás, se endeudan, el dinero que invierten se va para otros lados, generalmente para otros países, su salud y su suelo están decayendo. Yo siempre les digo a ellos, la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos es un suelo sano, un suelo productivo. Entonces por ahí anda la situación. Por otro lado, la gente de las ciudades ya no come naturalmente. Yo cuando me preguntan, bueno, entonces ¿cómo vamos a comer?
pues como comían nuestros abuelos, las cosas que se producen en el campo localmente. En los tiempos de nuestros abuelos no existían el 80% de los productos que ahora comemos en los supermercados. No existía nada de eso. Y eso es lo que nos tiene enfermos y lo que nos tiene pobres como personas y como países. Esa para mí es la situación. Las compañías productoras, las compañías que industrializan los alimentos, han invertido miles de millones de dólares para convencernos de que comer como los abuelos no está bien. Y entonces nos venden sus productos. Ellos están tratando de que en todo el planeta se coma la misma comida, porque para ellos es más fácil. Ellos no podrían industrializarla a grandes procesos. Ellos no podrían, por ejemplo, convencer a la gente de China de que coma gallo pinto, o la gente de Costa Rica que coma mangú de República Dominicana. Ellos quieren que comamos todos hamburguesas y hot dogs y comida chatarra. Eso para mí son las principales razones del problema actual económico, de salud y social y ambiental. Nosotros en este programa normalmente llegamos a personas que tienen muy bajos recursos, normalmente hombres y mujeres que se levantan a trabajar la tierra y que están buscando una alternativa. ¿Cree usted que el método biointensivo puede ser una forma o alternativa para personas que tengan esas condiciones? ¿Qué se requiere para hacerlo? Por supuesto que lo creo, porque yo soy una persona mayor, jubilado, que no estoy en mi casa descansando o con mi familia, precisamente porque creo en que esta es una solución para todos ellos. El método biointensivo lo único que se requiere es voluntad de hacer las cosas y las herramientas y los insumos que ya tiene todo productor rural. Por ejemplo, nuestro abono principal es la composta, y la composta la hacemos con materia verde, materia seca, tierra y un poquito de agua, eso es todo. Y cuando el suelo necesita algunas otras cosas, por ejemplo, potasio, pues el carbón de madera es una excelente fuente de potasio, hasta la ceniza del fogón es una excelente fuente de potasio. Si el suelo necesita calcio, que es muy común, pues la cáscara de huevo o el yeso agrícola son insumos muy económicos y al alcance. Si necesita fósforo, le podemos poner a quemar huesos y a moler huesos y ya está. Incluso cuando ya tenemos pequeños productores de campo que están completamente conscientes de esto y que aceptan la información y que quieren avanzar un poco más, damos cursos de intermedios, porque el curso básico les enseñamos la técnica del método y demás, pero en los cursos intermedios les mostramos el por qué y cómo funcionan las cosas, y entonces ahí ya ellos van profundizando. Por ejemplo, volviendo a lo de los abonos, el potasio también se encuentra en el granito triturado, que el granito triturado es lo que sobra cuando se hacen las lápidas de los panteones o las losas para los pisos. Eso es una fuente de oro, es oro molido prácticamente, porque si le ponen... Es polvo de roca. Polvo de rocas, casi como harina de rocas, pero esta es más especializada. Si le ponen 400 gramos por metro cuadrado de granito, ya le pusieron potasio para 10 años a su terreno. Si le ponen el hueso molido, allí tienen fósforo y tienen calcio y tienen otros elementos. Entonces, realmente sí es una alternativa. Cuando ya quieren avanzar al nivel intermedio, ya les damos otro nivel de situaciones. Incluso yo conozco muchos campesinos en otros países que se han certificado y ya tienen la capacidad y la autoridad para enseñar a otros. Así que con esto formamos círculos virtuosos. Ahora, todo esto pues es digno de admirar, pero difícil de establecer. Tendría que ser algún plan que se siga de parte del gobierno, casi que oficial y obligatorio en las escuelas. ¿Usted actúa privadamente o en consorcio con alguna ONG o algún gobierno? Mire, nosotros, yo en lo personal estoy convencido de que las soluciones no nos van a caer del cielo, sea de Dios o sea de nuestros gobiernos. Estoy convencido de que las soluciones las debemos construir horizontalmente entre nosotros. Sin embargo, también sé que es importante sumar. Entonces yo trabajo con gobiernos, con iglesias, con partidos políticos, con ONGs y directamente con comunidades y campesinos.
hay que atacar todos los frentes, incluso en cárceles, escuelas, orfanatorios, donde quiera que hay gente que tenga necesidad de alimentarse, ahí estamos nosotros. El problema con los gobiernos y con las universidades es que cambian de autoridades. Entonces, al cambiar de autoridades, supóngase que usted o don Miguel son personas convencidas de que quieren hacer las cosas, entonces promueven programas que hagan posible extender esta información a mucha gente, y lo hacemos. Pero cuando llega el siguiente, cambia de idea y entonces el trabajo se viene abajo. Algo queda, pero ya no continúa con la misma intensidad. Lo que estamos haciendo ahora, acabamos de tener una reunión mundial de biointensivistas en República Dominicana. Vino gente de todo el mundo, se fueron muy motivados, pero de ahí surgió una necesidad, esta que usted mencionó, que las escuelas y las universidades lo enseñan ya oficialmente, no como una materia opcional o como alguna curiosidad, sino que lo incluyan en su currícula. Entonces, en República Dominicana, en Nicaragua y aquí en Costa Rica, vamos a tratar de que las universidades lo incluyan ya de manera oficial como una asignatura más. Fabián Pacheco, que está ahorita en el INA, ya se quedó con la información y él va a impulsar algo que le llama técnico en agricultura. Y este técnico en agricultura, tengo entendido que también va a enseñar el método biointensivo y la agricultura orgánica. Tengo entendido también, por las charlas que tuve con él, que Costa Rica está pasando por un buen momento porque las autoridades simpatizan con este tipo de alternativas y entonces están dando todo su apoyo para que se haga de una manera más extensiva. Ojalá que se logre, y si lo hacen y lo requieren, nosotros estamos para apoyar. Don Juan Manuel, si una persona en este momento que está escuchándonos dijera, ¿y cómo empiezo yo a trabajar el método biointensivo? ¿Tengo que conseguir semillas especiales? ¿Tengo que conseguir herramientas especiales? ¿O cuáles serían los principios fundamentales con los cuales daría los primeros pasos en el método biointensivo? Bueno, lo primero es capacitarse. En el método biointensivo tenemos rendimientos altísimos en relación con la agricultura convencional. En el colegio de agrónomos yo di una charla en la que les mencionaba que de tomate el principiante puede empezar con rendimientos de 45 kilos, el intermedio de 88 y el avanzado de 190. Pero para llegar a estas altas producciones tiene que capacitarse y mejorar su suelo. Entonces la información inicial es fundamental. Los que tengan la capacidad de autocapacitarse, hay libros en internet que se pueden bajar, que son gratuitos y que están muy sencillitos, son casi como manuales de hágalo usted mismo, donde paso a paso los van llevando de la mano para que lo hagan. También hay videos. Entonces los amigos que tengan acceso a internet pueden buscar método biointensivo de agricultura. Así es. Y pueden buscar el libro que se llama El Huerto Sustentable, ese es el manual, que también lo dejo en el colegio con Miguel Castro para que lo comparta con quienes quieran obtenerlo. Y vamos a sacarlo nosotros para tenerlo a disposición, y todos los amigos del programa del agropecuario y amigas que quieran saber sobre esto, entonces vamos a tener a disposición. Nos llaman a don Miguel Grillo, ahí les podemos enviar copia de la versión electrónica que consigamos del Huerto Sustentable, así se llama el libro. Así se llama. Los que quieran participar en una capacitación presencial en la que se enseñen prácticamente las técnicas del método, que es lo mejor, estos cursos, cuando yo los imparto, son gratuitos, pero cuando los imparte otra persona, pues tendrá que asumir algunos costos y a lo mejor cobra algo. Acabo de estar ayer en, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Felicia Echeverría, San Pablo de León Cortés, ahí se impartió un curso gratuito, y Felicia Echeverría en ese lugar está impartiéndolos. Tengo entendido que el INA los va a empezar a impartir también gratuitamente dentro de poco. Las fechas las tendrían que ver con Fabián Pacheco. Una vez obtenida la información inicial, las herramientas son las que tiene cualquier pequeño productor. Hay otras herramientas que se pueden conseguir si quieren facilitar su trabajo, que son el bieldo y la pala, pero no son indispensables. Una vez obtenida la información, lo siguiente que tienen que hacer es ser persistentes, tercos, aferrados, no desanimarse y empezar a trabajar para mejorar su suelo, porque como no todos tenemos la bendición de tener un buen suelo, tenemos que mejorarlo.
Entonces, en paralelo se va mejorando el estado del suelo y se va mejorando la habilidad del que esté practicando el método, y poco a poco van a ir alcanzando las mejores producciones. Y otra vez repito que es un círculo virtuoso, porque a la vez que se va mejorando el suelo y se van mejorando las habilidades, la gente se va entusiasmando, de tal manera que en pocos meses o años esta gente que incursiona en el método puede tener alta producción, mejora su salud, mejora su suelo, mejora su economía, y en poco tiempo tiene excedentes para comercializar o compartir. Estoy seguro que muchos de los radioyentes deben estar preguntándose, bueno, pero ¿cuánto será el mínimo de terreno que debo tener yo para aplicar este método? Excelente pregunta. Mire, nosotros cultivamos en camas o eras. Nuestras camas, sus medidas son de 1,25 de ancho por 8 metros de largo. Eso nos da una superficie de 10 metros cuadrados. Recomendamos esta unidad de medida o de producción porque nos facilita después saber cuánto tenemos que meter y cuánto sacamos. Nosotros le llamamos eras a las camas. Ok, entonces las eras. Y 60 centímetros de profundidad. Entonces yo siempre sugiero que aunque la persona tenga mucho más espacio, empiece con 3 eras como máximo, para que vaya ensayándose, para que vaya comparando la producción y para que él mismo se vaya capacitando. Y de ahí en adelante yo conozco gente que tiene más de 1000 eras o gente que tiene 800 eras, y los promedios son entre 70 y 150 eras. Y son gentes que producen todo lo necesario y viven muy bien de los excedentes. El secreto de esto es que nosotros tratamos de que sea sustentable, de que él mismo produzca los insumos para poder seguir produciendo. Por ejemplo, si usted tiene 10 camas, lo invitamos a que ensaye algo que llamamos la fórmula de la sustentabilidad, para que ahí mismo produzca el material para su composta y alimentos para él mismo y aún algo para poder comercializar. ¿Algunos productos que recomiende para dar inicio que sean pues de más fácil preparación? Claro. A mí no me gusta recomendar que siembre la persona, porque le digo siembre lo que usted come. Pero también les sugiero que empiecen por cultivos para principiantes, o sea, cultivos fáciles. Por ejemplo, el rábano, la lechuga, el maíz, el frijol, el tomate, la remolacha. Todos esos cultivos son muy simples y al mismo tiempo son muy fáciles de obtener su semilla. Entonces, si alguien aprende a producir su semilla, además de sus alimentos, que es muy sencillo, pues ya tiene ganada la mitad del camino a la sustentabilidad. Porque por otra parte, ustedes saben que producir semillas es como un tabú, que dicen, no, eso es muy especializado, yo no lo puedo hacer. Pero en mis talleres, al terminar el taller, ya les demostré que saben producir 25 tipos diferentes de semillas. Y entonces, además de que eso es en favor de su independencia económica, es un nicho de mercado. Quiero decir con esto que ellos pueden obtener un ingreso importante vendiendo semillas. Yo quiero que usted me le explique a una mujer costarricense que recibe todos los días material orgánico en su casa, ¿cómo puede hacer una composta? ¿Qué tendría que hacer? Claro. ¿Y cómo es una composta? Claro. La composta es el abono principal que nosotros usamos en la agricultura biointensiva. Y aquí tenemos 2 tipos de composta. Bueno, hay muchos, pero los básicos son la composta biointensiva agrícola, vamos a llamarle, que se hace para quienes tienen espacio suficiente, es de 1 metro cúbico. Para esa composta usamos hierba verde. 1 metro cúbico. 1 metro de ancho, 1 metro de largo, 1 metro de alto. Correcto. Es el tamaño mínimo para que la pila alcance la temperatura ideal para la descomposición de los materiales, se haga el proceso. Entonces necesitamos material verde, o sea, hierbas verdes de cualquier tipo, excepto eucalipto y pino, hierba seca. Oiga, no eucalipto y no pino. No, Okay. Porque el pino acidifica la composta mucho y el eucalipto tiene inhibidores de crecimiento que no permiten que los cultivos crezcan bien. ¿El ciprés? Pino, el ciprés sí se puede usar.
siempre y cuando no tengan resinas, que se pueden utilizar incluso los aserrines y las hojas. Entonces tenemos un espacio separado en algún sitio de la propiedad que mida 1 metro de ancho por digamos, 1 metro de lado. Así es. Y de preferencia que en ese lugar donde hacemos la composta, después vayamos a hacer una era. Por una razón, porque en el proceso de descomposición de la composta hay escurrimientos, lo que llaman los ingenieros lixiviados, Ajá. que penetran al suelo y lo dejan riquísimo ya para cultivar. ¿Y qué se le hace al suelo en ese metro? Para empezar, se traza el metro cuadrado, se afloja el suelo a 30 centímetros de profundidad, luego se hace un enrejado ahí de tallos de maíz o de girasol para que no se apelmace el material que vamos a poner encima y haya buen drenaje, y después empezamos a poner capas. Una capa de material verde de 10 centímetros se moja, después una capa de material seco de 10 centímetros se moja, después un poquito de tierra y se moja, y así vamos haciendo capas como de lasaña Ajá. hasta terminar el metro de altura. Ajá. Y se acabó. Esa es la composta agrícola. Entonces, capa de material verde, capa de material seco, en cada capa se aplica agua, Sí. capa de tierra, Sí, muy leve, muy leve, muy leve. y siempre agua y aumentando, creciendo la composta hacia arriba, haciendo la capa hacia arriba. Así es, así es. ¿Cuánto tiempo hay que darle a la composta? Aproximadamente 3 meses en el clima de Costa Rica. Entre más frío haga más tarde, entre menos frío haga, alrededor de los 3 meses. Y Hay luego otros- de 3 meses, Después de viene 3 meses, ¿cómo se llama cuando se cuela? ¿Cómo le llaman acá? moverlo. Moverlo, cernirlo, colarlo, Claro. colarlo, y entonces con un colador no muy fino. Y entonces Nosotros la usamos composta- sedazo o una ¿cómo se Zaranda. llama? Una zaranda. ¿sí? Eso, una zaranda es lo mejor. Y entonces el material que está completamente descompuesto queda abajo en forma de tierra oscura que huele bonito, café oscuro, y esa es la composta. El material que no pasó por la zaranda lo reciclamos en otra composta. El tiempo es más o menos de 3 meses y se sabe cuando ya está lista la composta por el color, que es como café oscuro, café tabaco, por el olor que huele a tierra mojada, que huele rico, por la consistencia, que ya no se aprecian qué era verde, ni qué era seco, ni qué era suelo, ya es todo lo mismo. Y esa composta, pues la aplicamos ya directamente a la cama. Le La ponemos composta se hace al aire libre, no hay que ponerle un plástico encima, no hay que estarla regando. al aire libre, se tiene que regar siempre, que no pierda la humedad, que no esté empapada, pero que no pierda la humedad. Y se protege cuando hay demasiada lluvia con hojas de plátano, con palmera o con plástico, para que no se moje excesivamente, porque eso mata a los bichos que hacen el proceso de descomposición. Ya que está lista y cernida, le ponemos de 3 a 6 cubetas de esas de 19 litros a cada cama. Baldes de 19 litros. Eso, baldes de 19 litros, a mano bien distribuido en toda la cama. Y si al suelo le hace falta calcio, le ponemos 900 gramos de cáscara de huevo molidita a cada cama. Y si le hace falta potasio, le ponemos 600 gramos de carbón de madera a cada cama. Todo eso sobre la superficie. Y después lo incorporamos al suelo a unos 15 centímetros de profundidad y la cama quedó lista para recibir cualquier plántula de inmediato. El método parece muy sencillo. ¿Por qué razón no más personas lo estarán usando? ¿Qué Bueno. cambio tiene que haber aquí en la mente para que empecemos de nuevo? Hacer conciencia y entender que lo mejor es lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos, y lo mejor no está en el supermercado, ni en la maquinaria, ni en los agroquímicos. Lo mejor está en lo que nosotros podamos hacer o nuestros pequeños productores puedan hacer. Entonces, otra cosa importante es que nosotros no ponemos semillas en nuestras eras, ponemos siempre plántulas. Así que tenemos algo que le llamamos almácigos, que son pequeñas cajitas de madera. En las cajitas sembramos en 3 bolillos nuestra semilla. Ya cuando tiene la edad suficiente las pasamos directamente a la cama. Y es una maravilla cómo responden las plantulitas cuando se les trata con amor, con cariño, con respeto. Por eso el método biointensivo tiene producciones 2 a 6 veces mayores que la agricultura convencional. ¿Hay que sincronizarse con la luna para hacer estas siembras? Sí, sí, pueden no hacerlo, pero es preferible hacerlo.
Acuérdense que los campesinos antiguos usaban mucho las fases de la luna, eran muy respetuosos de esos ciclos. Recuerden que las fases de la luna son poderosas porque causan las mareas. Entonces, dentro del suelo y dentro de las semillas, las fases de la luna causan también cambios. Recuerden que incluso los antiguos decían que había que cortar la madera en cierto momento para que durara más. Todo eso también lo manejamos y lo enseñamos en el método. 3 eras, 30 metros cuadrados. Yo diría que todos tenemos posibilidad de tener acceso a esa cantidad de tierra. ¿Cuánto podría generarse para alimentar una familia de 4, de 5, de 6, 7 personas? ¿Cómo podríamos pensar en eso? Cuando la gente hace las 3 eras y ya tiene la habilidad para hacerlas producir de manera aceptable entre básico e intermedio, se sorprenden de la cantidad de comida que pueden obtener ahí. Como la gente no es generalmente vegetariana, ahí producen solamente parte. Yo diría que en esas 3 camas pueden prescindir de volver a comprar verduras o vegetales e incluso producir algunos tubérculos que nosotros promovemos, que no produzcan solamente verduras y vegetales, sino tubérculos y granos que les den calorías, que les aumenten realmente, no que complementen la alimentación. Y mucha gente que usa, por ejemplo, papas, casi que en la dieta consume papas. No, la papa es una maravilla en las camas biointensivas. Nosotros no sembramos papas completas, sino partimos la papa en partes. En ese libro que les mencioné del huerto sustentable está la información completita. De una sola papa mediana podemos sacar hasta 6 o 7 semillas. Nosotros la papa la sembramos a 24 centímetros de distancia y 24 centímetros de profundidad. Y tenemos producciones de 60 kilos en promedio, pero hay productores biointensivos de nivel avanzado que han llegado a obtener 35.4 kilos de papa por metro cuadrado. O sea, 354 kilos en una cama de 10 metros. No se la come. No se la acaba nadie, pero es posible. Papas, camote, ñame, ¿cómo le llaman? El yautí, ¿cómo le llaman acá? Ñambisa. Tiquisque, sí. Yuca o cazaba. Todo se da esplendorosamente en las camas biointensivas. Hace poco en República Dominicana había un grupo de científicos japoneses que estaban haciendo experimentos ahí con el IDIAF, Instituto Dominicano de Agricultura y Investigación Agrícola y Forestal. Y tenían sus experimentos protegidos en invernadero, y el trabajador que tomó un curso del método biointensivo les estaba haciendo observaciones, hasta que llegaron a molestarse porque ellos eran los científicos y yo le traía un trabajador. Así que les dijo, bueno, está bien, voy a sembrar lo mismo que ustedes y vamos a observar las diferencias. Entonces, se sorprendieron enormemente de la cantidad de yuca que se puede producir en las camas biointensivas y sobre todo en el vigor y el tamaño de las raíces de los cultivos. Porque es obvio que si nosotros le damos el respeto y facilidades a la planta, ella da todo lo que tiene que dar. Usted acaba de mencionar raíces. Sí. ¿Qué efecto tiene el método biointensivo sobre las raíces de las plantas? Mire, qué buena pregunta, porque una de las técnicas que nosotros usamos inicialmente es la excavación profunda del suelo, que le llamamos doble excavación, a 60 centímetros. Y entonces, cuando las plantas tienen un suelo suelto y nutrido de 60 centímetros de profundidad, enloquecen, en el buen sentido, porque sus raíces penetran en el suelo sin tener que luchar para perforarlo, y esa energía que ahorran la dedican a fortalecer sus defensas, a producir más y a mejorar su sabor. Entonces, pocas personas saben que la remolacha tiene una raíz que penetra más de 3 metros en el suelo, y que la zanahoria tiene una raíz que penetra más de 2,40 metros en el suelo. Algo tan conocido como el maíz. Yo siempre que pregunto, incluso a personas especializadas, dicen, no, pues el maíz máximo 30 centímetros, pero el maíz fácilmente alcanza en 1,20 de profundidad. Entonces, ese es el efecto que tienen las raíces, y por supuesto que los tubérculos encuentran toda la felicidad en las camas y se dan abundantemente. No solamente las que ya mencionamos, sino
la remolacha, la papa, el rábano, el nabo, la zanahoria, se dan muy bien en las camas biointensivas. Yo aclaro que esto no es mágico, es trabajo inteligente, la gente se tiene que capacitar y empezar a probar y mejorar su suelo y sus habilidades, pero puede obtener estos rendimientos. Maestro, también en las familias nuestras tienen animales o pequeñas especies. Algunos tienen cerdos, otros tienen gallinas, otros tienen patos, otros tienen cabras, ovejas, cerdos y hasta, digamos, bovinos. ¿Se podrá aplicar el método biointensivo para producir pasto, por ejemplo, para alimentar mejor las ovejas, las cabras, los cerdos, las vacas? Sí, en las camas biointensivas se puede producir cualquier cosa. Sin embargo, para este propósito nosotros recomendamos cultivos de muy alto rendimiento periféricos a las camas. Por ejemplo, el gingras. El gingras es maravilloso y produce grandes cantidades de biomasa y de forraje. Entonces, cultivos como este pueden utilizar, al mismo tiempo sirve para obtener biomasa para la composta y hasta sirven de cortina rompevientos, que he observado que por acá es un problema esto. Sí. Nosotros también hemos notado que la dieta de las personas ha cambiado mucho en nuestra sociedad. Estaríamos promoviendo volver a dietas, digamos, como dijo usted, nuestros abuelos, en donde probablemente la salud de las personas hoy, con los problemas de obesidad que tenemos en los jóvenes, iría a mejorar. Problemas de diabetes, por ejemplo, que tenemos una sociedad cargada de esta situación. Sí, por supuesto. Yo no soy agrónomo, yo estudié salud pública, pero estoy trabajando desde hace mucho tiempo con agrónomos, con el suelo y con agricultores, y hay una relación muy estrecha. Fíjense bien, en la medida en que los suelos del planeta se han degradado, han sido depredados por la agricultura convencional y los agroquímicos, en esa medida la salud del hombre ha sido deteriorada también, porque están estrechamente ligados, no podía ser de otra manera. Entonces, si nosotros recuperamos los suelos, recuperamos nuestra salud. Ahí estaría la información. Si alguno tiene interés en el huerto sustentable, que entiendo podríamos de alguna manera compartir, se comunican aquí al programa y con mucho gusto le haremos llegar la información que podemos conseguir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí su programa, El Agropecuario. 30 años al servicio del agricultor costarricense. Gracias por acompañarnos.